Bienvenidos amigos y amigas a esta edición especialísima desde Roma, el corazón del mundo, el centro de la cristiandad. Soy Alejandro Bermúdez para esta cobertura especial de EWTN y de Radio Católica Mundial. Son las 10:30 en punto aquí en Roma y estoy con mi hermano como ayer, Enrique Elías. Enrique, gracias por estar con nosotros. A ti, Alejandro, muy buenos días a todos los televidentes y radioescuchas. Buenos días a ti. Un día lindo en Roma, lleno de luz, lleno de sol, como ayer, frío, pero muy bonito. Y a mí me gusta frío, así que yo estoy contento. Estamos preparándonos, hermanos, para uno de los momentos que se van acercando al ocaso, el ocaso luminoso, bello como todo ocaso, como toda puesta de sol, del pontificado del Papa Benedicto XVI. Nos estamos preparando para recibir señales en directo de la despedida del Papa del Colegio Cardenalicio. ¿Cuál es el valor emblemático de esta despedida? ¿Por qué la despedida de los cardenales, Enrique? Mira, yo creo que es un gesto de gran afecto de parte del Santo Padre y para poder entenderlo o interpretarlo hay que recordar que en el momento de esta noche a las 8 de la noche, hoy a las 8 de la noche, en que el Papa oficial, o sea, jurídica y legalmente deje de ser el obispo de Roma y por lo tanto sea Papa emérito, en ese instante el Colegio de Cardenales va a asumir temporáneamente el gobierno de la Santa Madre Iglesia, de la Iglesia Católica Universal, pero solamente las cosas que tienen relación con la ordinaria administración, es decir, lo esencial para que el sistema, la Santa Sede y en general las cosas sigan funcionando. Ninguna de las cosas que son privativas, exclusivas para el Papa, esas no las puede asumir nadie. Entonces el cardenal Camarlengo, que va a estar obviamente entre los despedidos hoy, entre aquellos que van a despedirse del Papa. Creo que ese es un primer elemento a reflexionar. Y un segundo elemento, no hay que olvidarnos que los cardenales de la Santa Madre Iglesia son los más cercanos colaboradores del Papa. Y por lo tanto, el Papa creo que tiene un gesto de gran afecto, de gran deferencia, y de alguna manera en ellos se está despidiendo en un sentido de todos los católicos del mundo, a quienes ellos representan, ¿no? Efectivamente, porque tenemos pontífices cardenales purpurados de todo el mundo. El Colegio Cardenalicio, recuerden ustedes, hermanos, es una institución muy antigua que toma la forma actual alrededor del siglo XII, pero desde el comienzo del pontificado, el Papa se aseguraba de tener algunos colaboradores cercanos que eran en realidad grandes párrocos o sacerdotes de zonas clave de Roma o de los alrededores. Y por eso emblemáticamente cada cardenal del mundo tiene una parroquia romana a la cual le es asignada. Obviamente le es asignada simbólicamente. El Colegio Cardenalicio está por normas canónicas, puede estar compuesto de hasta 120 cardenales electores, es decir, menores de 80 años, no más. En algún momento el Papa Juan Pablo II nombró un par más porque otros iban de modo temporal porque iban a renunciar o iban a llegar a los 80 años muy pronto. Hoy en día nosotros tenemos un número de 117 cardenales electores, 2 de los cuales no van a poder estar acá y en consecuencia van a haber 115 cardenales electores. No todos han llegado a Roma, en consecuencia el encuentro de hoy del Papa no va a ser con todos ellos. Pero efectivamente el hecho de ser los principales colaboradores del Papa no es una cuestión simplemente simbólica, Enrique, ¿no? Sino que los cardenales están asignados a trabajos específicos. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo funciona eso? Sí, haciendo primero una pequeña alusión al tema histórico, al origen de los primeros siglos de la Iglesia, quienes, después de la persecución, que acaba hacia el 330, si no me equivoco, con Constantino, después hubo un rebrote de persecución con Juliano el Apóstata, pero después llegó la paz. Es decir, la Iglesia tuvo libertad religiosa, el mismo derecho que viene siendo cuestionado hoy en día en tantos lugares. Los nuevos dioclesianos, los nuevos julianos apóstatas. Hay muchos lugares donde los católicos y los cristianos en general son perseguidos incluso a muerte, hoy en día en muchos países del mundo. Sin embargo, en aquella época, una vez que llega la paz, y hay párrocos, es decir, sacerdotes encargados de una comunidad local que tenía que ver con una circunscripción territorial, esos párrocos, dado que el Papa es Papa porque es obispo de Roma, cuando moría el Papa y había sede vacante, los párrocos de Roma, junto con el pueblo, aprovechando la fama de santidad de uno de los sacerdotes, de los cristianos de la ciudad, lo elegían Papa. Con los siglos, conforme la Iglesia fue creciendo y fue llegando a todas las partes del mundo gracias a las misiones, al espíritu misionero católico que es esencial a la fe, lo que ocurrió es que el Papa
mantuvo la simbología de los electores del obispo de Roma, es decir, los párrocos romanos, y para tal fin, cuando empezaron a existir los cardenales como una institución deseada por el Papa, cada cardenal se le daba un titulus, es decir, simbólicamente se le hacía párroco de Roma. Hasta el día de hoy, cada uno de los cardenales, sea menores de 80, que mayores de 80, que son una cantidad razonable y que no votan, todos tienen en Roma su iglesia titular, es decir, son simbólicamente párrocos de Roma. Dicho esto, y respondiendo a la pregunta, los cardenales, una vez que son hechos cardenales, empiezan a tener un rol activo de gobierno, es decir, hay que entender la curia romana como la burocracia que de alguna manera hace posible. En el buen sentido, ¿no? Especialmente Correcto. en América Latina el término burocracia tiene un sentido negativo, pero recuerden ustedes que buró significa escritorio, kratos de la palabra griega poder, es el poder del escritorio, o sea, los que tienen que desde un escritorio cumplir funciones administrativas. Entonces, cuando utilizamos acá el término burocracia, estamos hablando básicamente de la estructura organizativa con sede aquí en Roma, ¿no? Exacto, y hay que entender que somos más de 1 billón de católicos en el mundo hoy en día. 1.2, cerca de 1.3, bueno, efectivamente. es una enorme cantidad de gente. Solo el nombramiento de obispos es un proceso complejo y en todos esos ámbitos del gobierno de la Iglesia, el Papa tiene la responsabilidad. Por ello es que necesita una vasta red de personas dedicadas totalmente y con total fidelidad al servicio de su ministerio, es decir, para ejercer todo el poder que el Santo Padre tiene de parte de Jesús, para el bien de la Iglesia universal. Hay muchos sacerdotes religiosos, religiosas y laicos católicos que lo ayudan a ejercerlo, es decir, ejecutan positivamente sus deseos, sus órdenes y las cosas que él necesita que pasen en la Iglesia. Por ende, los cardenales en cada uno de los ministerios de la curia romana, que van desde la Secretaría de Estado, que vendría a ser como la sede del primer ministro del Papa, por ejemplo, para entendernos, y que tiene 2 secciones, una que se ocupa más de la vida interna de la Iglesia y otra que se ocupa de las relaciones con los estados, vendría a ser todo el cuerpo diplomático, y yendo a la Congregación para la Doctrina de la Fe, para el culto divino, para las causas de los santos, para los laicos, para el clero, etcétera. A cada una de estos ministerios o dicasterios pontificios, el Papa asigna algunos de los nuevos cardenales en los consistorios en los cuales los crea. Crea un cardenal en el consistorio y poco tiempo después, en la página web de la Santa Sede y en el periódico oficial de la Santa Sede, el Osservatore Romano, salen las oficinas o ministerios a los cuales estos cardenales tienen que ayudar. Y de esta forma, todo cardenal en la Iglesia Católica, absolutamente todo cardenal, está asignado a algún dicasterio como parte, digamos así, del directorio fundamental de estas organizaciones. Y de esta forma, efectivamente, colaboran directamente con el Papa. Recordemos que los dicasterios más importantes, los más antiguos, o los que cargan con mayores responsabilidades, tienen todos a la cabeza un cardenal. Pero ese es el cardenal que, si se quiere, es el que tiene la responsabilidad directa, el que vendría a equivaler, por decirlo de una forma un poco vulgar, vendría a ser equivalente a un ministro o un secretario de una oficina de Estado. Sin embargo, ese mismo dicasterio, lo que no muchos saben, tiene varios cardenales más administrados en lo que vendría a ser una suerte de consejo consultivo y de gobierno. En consecuencia, es cierto que los cardenales trabajan muy cerca del Santo Padre. Esa es la razón por la cual muchos de ustedes verán que si están en arquidiócesis que tienen cardenales como arzobispos, van a haber escuchado, no, el cardenal está en Roma, no es porque se ha venido a pasear, es porque cada cardenal está sirviendo en más de un dicasterio, 3 o 4 por lo menos usualmente, ¿no? Así es. Y tiene que atender a las distintas responsabilidades del gobierno de la Iglesia. De allí esta despedida del Papa a estos colaboradores cercanos suyos, entre los cuales posiblemente, si es que está en esta reunión, puede estar su sucesor, el siguiente pontífice. Efectivamente. Ahí viene el misterio del proceso de la elección del Santo Padre, del nuevo Papa. Estamos todos rezando activamente, toda la Iglesia de Roma y la Iglesia Universal, estamos uniéndonos en este momento, obviamente al Papa, porque pasa una vida monástica, prácticamente inspirado en San Benito, que ha sido siempre un norte para el Papa. Se puso el nombre de Benito, de Benedicto,
además siempre ha tenido un enorme amor y pocos días antes de ser elegido en el 2005 hay una famosa homilía en Subiaco. Subiaco viene del latín sub aqua, Subiaco, porque literalmente es un monasterio que está enclavado en la cúspide de una pared de piedra que estaba al lado de unos lagos muy importantes que vienen desde la época del Imperio Romano. Fue una casa de campo que fue construida por un emperador y que con los siglos se destruyeron. En el siglo XII o XIII, o sea, 1200 años después se desaparecieron y ya no se ve el agua. Pero de ahí viene la palabra Subiaco. A ese lugar se fue San Benito de Nurcia, a una cueva durante 3 años a rezar para convertirse y salvarse. Y paradójicamente, desde este silencio, este retiro, empezaron a acercarse los pastores a buscar catequesis. Y de ahí surge Europa, la nueva Europa, es decir, la Europa, la que nosotros hemos conocido, la Europa cristiana, surge de esta predicación y de la congregación que nace de la santidad de Benito, que son los benedictinos. Por lo tanto, para el Papa comprenderás que esta alusión es muy importante y el Papa va a vivir como San Benito sus últimos años en total silencio, estudio, en el secreto de su celda, por así decirlo, de su cuarto monástico. Y nuestros cardenales van a tener en estos días que abrir corazón, el espíritu, a las oraciones, al Espíritu Santo para escoger el sucesor de Pedro, el nuevo obispo de Roma. Reflexionando un poco sobre esta mención muy oportuna que hace Enrique sobre San Benito, la razón por la cual San Benito es el patrón de Europa, el patrono de Europa, es porque a partir de la experiencia que nos comparte Enrique, San Benito funda precisamente los benedictinos, como él ha señalado, con un principio que era ora et labora, ¿no? Entonces, es decir, reza y trabaja. Y estos monasterios explosionan por alrededor del mundo. Algunos lugares son conocidos, o algunas ciudades en Europa, por ejemplo, la ciudad de Múnich, que viene en realidad de un término alemán que significa monje, ¿no? Es porque, como muchísimas otras ciudades de Europa, crecen alrededor de estos monasterios. ¿Por qué? Porque los benedictinos llevan una cultura uniforme, rescatan la cultura clásica, es decir, como copistas, copiaron muchos de los clásicos precristianos que hoy tenemos. No tendríamos los clásicos de Aristóteles, no tendríamos los clásicos de Platón, no tendríamos los clásicos de la Ilíada, de la Eneida, etcétera, etcétera, si no fuera porque los preservaron los benedictinos. Y además, ellos perfeccionaron, desarrollaron y uniformizaron cosas tan importantes como son los acueductos o los sistemas de sembradíos. En consecuencia, Europa crece, se desarrolla, se uniformiza y durante muchísimos siglos tiene una sola lengua franca, el latín, precisamente por estos monjes. De ahí la devoción enorme del Papa, no solamente por la vida monástica recogida de oración, sino por el tremendo desarrollo intelectual y cultural, es decir, holístico, ¿no? Esa palabra en español poco usada que significa total, completa, que incluye a todo el ser humano, a toda la persona humana y a toda la cultura. Y esto es lo que ha sido Benedicto en su pontificado, un mensaje siempre holístico, que no era solamente espiritual, sino que desafiaba y ha desafiado a la cultura, al pensamiento, a la ciencia, a la belleza, a la estética, a las artes, etcétera, ¿no? Es muy interesante lo que has dicho. Esta reflexión es interesante porque poquísimas personas han acentuado la razón por la cual el Papa escogió ese nombre, como Benito de Nurcia, que era un romano muy conocido, de una familia muy conocida en Roma de la época, que deja todo y se va a las montañas, se vuelve un santo imponente. Y es un santo, como ha descrito, en la congregación que produce como fruto de su santidad, que son los benedictinos, el ora et labora, ese gran equilibrio entre la oración, la vida de fe, la santidad, y a la vez el cultivo de la tierra, el cultivo de las letras y de las ciencias. Han habido muchísimos monjes de las congregaciones benedictinas que han hecho descubrimientos químicos, científicos, físicos. Entonces el Papa, cuando elige llamarse así, lo hace por esta razón, para que entendamos que la cultura, la gran cultura, es fruto del amor a Dios, del alma reconciliada con Dios a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, el cristianismo, la fe cristiana, lleva a las personas no solamente a una conversión del alma, sino que una vez que ocurre este fenómeno de encuentro con la gracia que transforma el alma, las riquezas humanas de la persona, su inteligencia,
y en general todas sus cualidades, sus habilidades manuales, estéticas, lo que sea, ¿no? Empiezan a producir maravillas iluminadas por la fe. Por lo tanto, desde el mismo nombre el Papa estaba diciendo, oposición entre quien piensa y quien es cristiano es una mentira. Oposición entre la cultura y la fe es una mentira. La oposición entre la felicidad humana, todo lo que es bello en la vida humana, y ser cristiano es una mentira. Es decir, es una farsa, es algo equivocado, es un error. Hay una, y especialmente te interrumpo, Enrique, porque hay una falsa antinomia muy común, especialmente entre gente joven que cree que el hecho de ser o romántico o bohemio o inclinado a la belleza, al arte, a la estética, a la creatividad, es algo opuesto al hecho de ser cristiano. Esto no solamente no es verdad en principio, sino que miren detrás nuestro, hermanos, esta belleza descomunal que tenemos dentro de las miles de miles que hay, que representan la cúspide extrema de la belleza y de la creatividad. Pensemos en un Antonio Gaudí, por ejemplo, un catalán del siglo XX que crea un arte influido por el gótico y por el neogótico, pero que es completamente exclusivo, que lleva el arte a la cúspide. Todos están completamente de acuerdo en que es una de las cúspides del arte y además contemporáneo. Es catalán, tú tienes orígenes familiares ahí, y el hombre murió como un santo, o sea, su causa está introducida, está en camino. Efectivamente. No sé si ha llegado al proceso de beatificación, no sé en qué parte está, pero es un caso interesantísimo, un arquitecto genial, de los más geniales que ha habido en el siglo pasado, y a la vez un hombre de una santidad y una vida espiritual notables. Ahora, estemos atentos cuando nosotros escuchemos desde la loggia, es decir, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, quién ha sido elegido el nuevo Papa, es decir, el nuevo obispo de Roma y por lo tanto cabeza de la Iglesia Católica Universal. En ese momento escuchemos el nombre, porque el nombre del Papa seguramente va a expresar no solamente un plan de gobierno, va a expresar una visión de parte del Papa, lo que él quiere ser y lo que quiere hacer por la Santa Madre Iglesia. El nombre elegido, dices, el nombre que no el nombre del cardenal elegido, sino el nombre que escoja el Papa como pontífice. Como pontífice, efectivamente. Ese es siempre un dato importante, porque especialmente en los últimos momentos representa de alguna forma una opción, ¿no? Especialmente en los últimos pontífices, cuando Juan Pablo II escogió Juan Pablo II porque quería seguir ese enorme brote de esperanza y de frescura que el brevísimo y gratísimo Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, hizo estallar, ¿no? Quiso conectar inmediatamente con esto, y luego Benedicto con las razones que bien ha explicado Enrique, ¿no? Sí, se sigue sintiendo la emoción para que perciban lo que se siente. Todavía Roma está cubierta en un sentido de esta percepción. Uno camina por las calles, va a visitar personas romanas, personas italianas, y todos están hablando del mismo tema. En algún momento te sientas a tomar algo o a comer algo por ahí, entre trabajo y escuchas en la mesa al lado, en inglés o en castellano o en italiano, gente hablando del Papa. Ese es el tema que está dominando el espíritu de la ciudad en este momento. Y por eso es que hay este esfuerzo especial que estamos haciendo, hermanas y hermanos, desde EWTN de Radio Católica Mundial, para que toda esta experiencia ustedes las tengan en vivo y luego en los distintos horarios de repetición que ustedes pueden ver en la página web de EWTN.com, para hacer saber a sus amigos, a sus hermanos, a sus conocidos, para que se enriquezcan con la información directa y la mejor información que pueden tener. Vamos a irnos a un corte, pero no se vayan, porque ya volvemos en vivo con esta última jornada del Papa Benedicto XVI como pontífice.
Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con este programa especialísimo desde el Vaticano, desde la Santa Sede, desde el corazón del mundo, Roma. Y estamos esperando el encuentro especial que va a tener el Santo Padre de despedida con el Colegio Cardenalicio. No sabemos todavía qué es lo que se espera, si es que la despedida va a incluir algún discurso que nosotros vamos a poder escuchar. Entonces, estén atentos a lo que se viene. Nosotros también estamos en gran expectativa de lo que vaya a venir, ¿no? Sí, efectivamente es un poco una cita ciegas. Va a ser un momento muy emotivo. Es impresionante. A mí me impresionó personalmente ver ayer al cardenal Antonelli, que lo mencioné ayer en la mañana. Ver al cardenal Antonelli, que es un hombre mayor, que ha sido cardenal arzobispo de Florencia durante muchos años y luego jefe del Pontificio Consejo para la Familia, es decir, el consejo que el Papa literalmente fundó, inventó, el Papa Juan Pablo II, pero ya venía probablemente desde Pablo VI, pero que tuvo una fuerza enorme durante Juan Pablo II para defender a la familia y la vida, es decir, todas las batallas de civilización que la Iglesia Católica prácticamente como líder conduce para defender la vida y la familia como la clave de la salud espiritual y de toda índole, la salud histórica de una civilización. Cultural, social, ¿no? Así es. Sin la cual literalmente los papas están convencidos que Occidente y el mundo entero puede ser condenado a una etapa de decadencia histórica por el mal tremendo de la muerte de estas criaturas y en general el descuido de la familia. Digamos que este cardenal Antonelli, que presidió ese consejo durante varios años, lloraba como una criatura, tú veías que se le caían las lágrimas. Para que ustedes entiendan una cosa, es la relación afectiva de corazón que hay entre los católicos y el Papa es algo difícil de explicar a quien no tiene fe. Creen que es un tema político, tratan de explicarlo como una cuestión de Estado, como si fuera una cuestión de naciones, y no es así. Hay que entender que para nosotros el Papa es un padre, literalmente hay un sentimiento filial. El Papa, lo decía un seminarista del colegio norteamericano que hizo una entrevista y la escuché, y decía, durante todos mis años de seminarista, el Papa ha sido Benedicto XVI y yo lo he sentido siempre como un padre. A los cardenales les pasa exactamente lo mismo. Ellos, si bien tienen esta tremenda responsabilidad de gobernar a la Iglesia interinamente mientras duran los días de las congregaciones generales. Vamos a explicar un poco qué cosas son las congregaciones generales. Las congregaciones generales son las reuniones que se van a realizar ahora apenas se junten los cardenales convocados por el cardenal Camarlengo y por el decano del Colegio de Cardenales. Decano del Colegio de los Cardenales es el cardenal Angelo Sodano, aunque es decano y digamos la cabeza del conjunto de cardenales, pasa los 80 años y en consecuencia no va a ser votante. Y el cardenal Camarlengo, en cambio, es el cardenal secretario de Estado, a quien ustedes conocen, el cardenal Tarcisio Bertone. Ellos van a articular la reunión de los cardenales y durante algunos días que van a decidir cuántos serán, y esto lo sabremos hacia el 1 de marzo probablemente, van a tener estas reuniones en las que todos los cardenales, incluyendo aquellos que no van a participar del cónclave porque han pasado los 80 años, estos cardenales van a estar todos juntos y a dialogar sobre el Estado y sobre la situación de la Iglesia. Nosotros hemos tenido conversaciones con algunos cardenales y hemos tenido algunas entrevistas que ustedes van a tener la oportunidad de ver porque han sido fuera del horario de transmisión, pero que ustedes van a tener la oportunidad de ver porque les hemos preguntado ¿qué tema le gustaría a usted, Eminencia, llevar a estas congregaciones generales? ¿Qué es lo que a usted le gustaría hablar durante esas congregaciones generales? Sí, efectivamente es fascinante porque la congregación general entonces durante estos días es la reunión de los cardenales juntos que empiezan a discutir sobre los problemas del mundo y los problemas de la Iglesia. Y son reuniones a las que pueden invitar a algunas personas expertas del mundo católico y eventualmente no, invitarlas a hablar para poder escuchar lo que está pasando en el mundo, es decir, tener una visión global de la situación. Y luego también una visión de la situación de la Iglesia, es decir, los problemas que tiene la Iglesia, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que enfrentar, cuál es la agenda en el sentido, el orden de las cosas más importantes a hacer. De estas conversaciones y estas discusiones surge una idea más clara de qué tipo de papa necesitan elegir. Es decir, tiene que ser un hombre santo, tiene que ser un hombre con una fe realmente ejemplar,
pero a la vez tiene que ser un hombre con ciertas cualidades y capacidades personales y una edad determinada probablemente que lo ayude a enfrentar ese tipo de problemas que durante las congregaciones generales los cardenales empiezan a ver con claridad todos juntos. Además hay congregaciones particulares, que es un tema que nadie menciona porque es parte un poco de la cultura, digamos, interna de la Santa Sede. La congregación particular son las pequeñas reuniones del cardenal Camarlengo. El cardenal Camarlengo es el elegido por el Papa y que actualmente es el secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, salesiano. Este cardenal hoy es no solo secretario de Estado, es decir, para entendernos en términos del mundo, primer ministro, sino que además él es el cardenal Camarlengo, es decir, aquel que en el instante en que el Papa deja de ser Papa, hoy a las 8 de la noche, él es la cabeza de la congregación particular, la pequeña reunión suya con otros 3 cardenales elegidos literalmente a suerte, de los 3 tipos de cardenales que hay en la Iglesia Católica, que luego explicaremos, de tal manera que esta reunión de 4 cardenales, y probablemente más el decano, esto no lo sé, más el decano del Colegio Cardenalicio, que es en este momento el cardenal Sodano, que no va a elegir al Papa, otra cosa única. Rareza, así es, ¿no? Que el cardenal decano, que es además el que le va a dirigir las palabras de bienvenida, o digo, de inicio de la ceremonia, el cardenal de inicio de la ceremonia, es un cardenal que no va a participar en el Claro, es una curiosidad interesante. Ahora, terminando la congregación particular, por lo tanto, cada 3 días, al cuarto día, vuelven a hacer un sorteo. Y el Camarlengo vuelve a encontrarse con otros 3 cardenales y van resolviendo los problemas día a día. Es decir, si hay un problema práctico, el tema de cuánto dinero hay que gastar, probablemente, o sea, tonterías para la cuestión logística del cónclave, esos detalles se van resolviendo en la congregación particular. Algunos Enrique, se escandalizarán de cómo puede ser por sorteo, debería ser por votación. Recuerden ustedes, hermanos, que el sorteo en estos casos tiene una tradición evangélica. O sea, el primer apóstol, por supuesto. Cómo se escogió el primer apóstol después de la tradición de Judas, o sea, sí. El 12º apóstol fue por sorteo. Y la idea de hacerlo por sorteo es básicamente para que en todo momento quede siempre una puerta abierta a lo que los no creyentes llaman las coincidencias o el azar y los creyentes llamamos la acción del Espíritu, o como le gusta decir a Pepito Alonso, las cristoincidencias, ¿no? Sí. Entonces, como quieran verlo ustedes, esta es la razón por qué estas congregaciones generales, estas congregaciones particulares, como explicaba Enrique, tienen esta naturaleza. La logística para elegir a un pontífice, hermanos, es mucho más compleja de lo que ustedes se imaginan, y que hay que tener en cuenta además que esta logística se tiene que llevar a cabo sin una autoridad que determina y define, porque nosotros los católicos creemos que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, y no hay subvicario, no hay vicevicario, no hay vicario en reemplazo. Cuando el Papa no está gobernando, por eso es que sabemos que se llama la sede vacante, porque la Iglesia entra en ese estado especial, en ese estado de estar protegida exclusivamente por el Espíritu Santo. Y en consecuencia, la colegialidad de los cardenales, el ponerse de acuerdo adecuadamente y eficientemente, es fundamental y es un signo de la caridad, ¿no? Mira, la gente, efectivamente, hoy en día muy poca gente entiende realmente el por qué la Iglesia hace muchas cosas. 2 elementos históricos que los va a ayudar a entender a todos, como la salus animarum suprema lex. La máxima ley de la Iglesia, por encima de todas las leyes, es la salud de las almas, la salvación de las almas específicas. Por eso toda la Iglesia está organizada para eso. Ese es el fin de la curia, de todo. Entonces, en este caso concreto, cuando el Papa deje de ser Papa, hoy a las 8 de la noche, hay algunos cargos en la curia romana que no dejan de funcionar para la salvación de las almas. En primerísimo lugar, el penitenciario apostólico. Es decir, la persona que el Papa nombra, un cardenal o un arzobispo que se vuelve después cardenal, lo nombra cardenal casi siempre, que se encarga de todas las cuestiones relacionadas con la confesión, con el perdón de los pecados, porque es una oficina que hay algunos pecados que son reservados al Papa, solo los puede perdonar el Papa, algunos pecados son muy graves. En ese caso, esa oficina nunca deja de funcionar. El Papa reinante o sede vacante, por orden de los papas, siempre se sigue perdonando esos pecados.
Otro es el vicario de la ciudad del Vaticano. El vicario de la Ciudad del Vaticano no deja de funcionar porque tiene que seguir ocupándose espiritualmente durante esos días de las personas. El vicario de Roma tampoco cesa. O sea, el vicario de Roma es el cardenal nombrado por el Papa para de alguna manera administrar su diócesis, la de Roma, porque el Papa tiene que ocuparse de Roma y del mundo. Y administra en consecuencia la ciudad, en la tarea pastoral de la ciudad de Roma, como lo tiene que seguir haciendo todo obispo en el mundo, ¿no? Ahora ya tenemos imágenes, hermanas y hermanos, de este momento muy emotivo que se acerca. Pueden ver ustedes a los cardenales allí sentados, algunos bastante ancianos que han querido llegar aquí para no perderse esta despedida del Papa. Están en una sala al interior del Vaticano, de la residencia del pontífice, que es conocida como la Sala Clementina. Es una sala donde se realizan reuniones de estas dimensiones y de esta importancia. Tan pronto aparezca el Papa aquí para la despedida, el cardenal secretario de Estado emérito, es decir, quien fue cardenal secretario de Estado emérito y que ahora es el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Angelo Sodano, le va a dirigir unas palabras. Si ustedes ven en cámara se van a dar cuenta que hay algunos cardenales que no llevan el clásico solideo rojo o escarlata color sangre. Estos son cardenales que pertenecen a alguno de los ritos orientales católicos, es decir, ritos orientales católicos. No hay que confundirlos con los ortodoxos, algunos hermanos los confunden con nuestros hermanos ortodoxos que no están en comunión con la Santa Sede, ¿no? Entonces, en este momento hay, como pueden verse, la ligera tensión de las últimas coordinaciones. Apareció ahí un monseñor hablando en celular y ven ustedes que aquellos que no están vestidos de rojo, sino que están con el viola episcopal o de monseñor, son asistentes en este evento, ¿no? Es decir, ayudantes, colaboradores, ¿no? Son probablemente personas miembros, son de Secretaría de Estado, que es digamos, la oficina central del gobierno de la Santa Sede, o personas de la prefectura de la Casa Pontificia, que es una oficina especial dirigida en este momento, desde hace muy poco tiempo, por el secretario del Papa, que ahora es arzobispo y es prefecto de la Casa Pontificia. Son aquellos que organizan, por así decirlo, todas las reuniones del Papa con todas las personas. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahí, esa sala está en el Palacio Apostólico, en un piso inferior a las habitaciones del Papa. Y por lo tanto, todas las reuniones que se desarrollan ahí son organizadas y dirigidas en el personal por los miembros de la prefectura de la Casa Pontificia. Efectivamente, los que manejan propiamente la Casa Pontificia, que, como recordarán ustedes, suelen ver la ventana del estudio del Papa todos los domingos cuando lo vemos aparecer para el Ángelus. Ese es el piso, digamos, donde están las habitaciones pontificias. En latín les acaban de decir, por favor, elévense o pónganse de pie. Y acaba de entrar el Papa Benedicto XVI a esta última reunión con sus cardenales. La mayoría de ellos creados por él mismo, elevados por él mismo al rango cardenalicio. Hay un aplauso largo. Los cardenales toman asiento y aquí tenemos al cardenal Angelo Sodano. I padri cardinali presenti a Roma si stringono oggi Santidad, per manifestare con gran temblor, los padres cardenales presentes en Roma se reúnen junto a usted para manifestarle una vez más su profundo afecto y para expresarle su viva gratitud por su testimonio de abnegado servicio apostólico por el bien de la Iglesia de Cristo y de la humanidad entera. El sábado pasado, al concluir los ejercicios espirituales en el Vaticano, usted ha querido agradecer a los cardenales colaboradores de la Curia Romana, recurriendo a estas palabras conmovedores. Y acá cita al Papa: mis amigos, usted nos ha llamado así, quisiera agradecerles a todos, no solo por esta semana, pero por estos 8 años en los cuales han llevado conmigo, con gran competencia, afecto, amor y fe,
el peso del ministerio petrino. Usted también ha dado palabras similares al pueblo presente con sus colaboradores, palabras análogas. Amado y venerado sucesor de Pedro, en realidad somos nosotros quienes debemos agradecerle a usted por el ejemplo que nos ha dado en estos 8 años de pontificado. El 19 de abril de 2005, usted venía a insertarse en una larga cadena de sucesores del apóstol Pedro, y hoy, 28 de febrero de 2013, él se prepara a dejarnos, esperando que el timón del Pedro pase a otras manos. De esta manera se continuará así esta sucesión apostólica que el Señor prometió a su Santa Iglesia, hasta cuando se escuche sobre la tierra la voz del ángel del Apocalipsis que dirá: Tempius non eri amplius consumabitur mysterius Dei. Ya no existe el tiempo, se ha cumplido el misterio de Dios. Terminará entonces la historia de la Iglesia, junto con la historia de la humanidad, con la llegada de los cielos nuevos y la tierra nueva. Padre Santo, con profundo amor nosotros siempre hemos tratado de acompañarlo en su camino, reviviendo la experiencia de los discípulos de Emaús, los cuales, después de haber caminado con Jesús por un buen camino del camino, por una buena parte del camino, se dijeron a sí mismos: ¿no estaba acaso ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Sí, Padre Santo, sepa que también ardía nuestro corazón cuando caminábamos con usted en estos últimos años. Hoy queremos una vez más expresarle toda nuestra gratitud. Juntos en coro le repetimos una expresión típica de su cara tierra natal: Vergeltlich Gott, que Dios lo recompense. Vergeltlich Gott, que Dios lo recompense. Y este abrazo de un cardenal Angelo Sodano visiblemente emocionado al Papa Benedicto XVI, dándole la despedida a nombre de todo el Colegio Cardenalicio. Ya no solo los cardenales que trabajan en la curia, sino que todos aquellos que han llegado acá, entre ellos muchísimos latinoamericanos. Venerati cari fratelli, con grande gioia vi accolgo e ahora las palabras del Papa. Il mio più cordiale saluto. Venerados queridos hermanos, con gran alegría los acojo y le doy a cada uno de ustedes mi más cordial saludo. Agradezco al cardenal Angelo Sodano, que como siempre ha sabido intérprete de los sentimientos de todo el colegio. Gracias, eminencia de corazón. Y debo decir, tomando referencia a las palabras del discípulo de Emaús, pero también ha sido una alegría caminar con ustedes a la luz de la presencia del Señor resucitado. Como he dicho ayer ante los files que llenaban la Plaza San Pedro, vuestra cercanía y vuestro consejo han sido de gran ayuda para mi ministerio. En estos 8 años que he seguido con fe, hemos vivido momentos bellísimos de luz radiante con la Iglesia, así como momentos que han sido oscuros. En estos momentos hemos tratado de seguir a Cristo y de servir a Cristo y a su Iglesia con amor profundo y total. Celosos de nuestro ministerio, hemos dado esperanza, luz clara que viene de Cristo, que es el único que puede iluminar el camino. Y siempre queremos agradecer al Señor que nos ha hecho crecer en la comunión. Y quiero alentarlos a crecer en esta amistad profunda, de tal manera que el colegio de la Iglesia, del Colegio de los Cardenales, sea expresión de la diversidad de la Iglesia universal, marcada por una concordia y armonía. Quisiera dejarlos un principio muy simple que tengo en el corazón, un pensamiento sobre la Iglesia y su misterio, que consiste para mí en la razón y la pasión de la vida. Quiero una expresión de Romano Guardini escrita en los años del Concilio Vaticano II, cuando aprobaban
Dice, guardi, la Chiesa con un libro que él dedicaba para mí personalmente, y por eso las palabras de ese libro me son muy queridas. essa vive lungo il corso del tempo in divenire come ogni essere vivente, trasformata. La iglesia no es una realidad pasada, sino una realidad viva. Ella vive a lo largo del tiempo en el devenir, como todo ser viviente, transformándose, In piazza, y sin embargo permanece siempre la misma, y su corazón es Cristo. animato dallo Spirito Santo. Esta ha sido la experiencia que he tenido ayer en la plaza, que la iglesia es un cuerpo vivo, È nel mondo, ma animada por el Espíritu Santo, è di Dio, di Cristo, que vive l'abbiamo realmente visto ieri. por la fuerza de Dios. Per questo è vera anche vera. Ella está en el mundo, pero no es del mundo. Es de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, y lo hemos visto ayer. Si risveglia nelle anime. La Chiesa vive También es verdad aquella otra frase, expresión de Guardini: come la Vergine Maria. la iglesia se despierta en las almas. La iglesia vive, crece y se refleja en las almas que, como la Virgen María, acogen la palabra de Dios y la conciben por obra del Espíritu Santo, di generare Cristo oggi nel mondo. y que la viven en su propia carne, y en la pobreza y en la humildad se vuelven capaces de reflejar a Cristo hoy en el mundo. Cristo continua A través de la iglesia del misterio de la encarnación, e tutti noi. permanece presente para siempre. Rimaniamo uniti, cari fratelli, Cristo sigue en nuestro caminar a través de los tiempos y en todos los lugares. quotidiana. E così siamo Permanecemos unidos, queridos hermanos, en este misterio, en la oración, especialmente en la Eucaristía cotidiana, y de esta manera servimos a la Iglesia y a toda la humanidad. dirvi che continueremo Esta es la Iglesia, la alegría que nadie podrá quitarnos. nei prossimi giorni. Quisiera saludar personalmente, para hacerles saber que continuaría sirviendo a la Iglesia con la oración, especialmente en los próximos días, a fin de que todos dóciles al Espíritu Santo, sea fruto de ello la elección del nuevo Papa, que el Señor les muestra que Él lo que quiera mostrar. La mia incondizionata reverenza ed obbedienza. Per tutto Y, questo, esto se le deseo al futuro Papa, a quien hoy le prometo mi total obediencia y benevolencia. Y de esta manera les imparto de corazón la bendición apostólica. El Papa jura por adelantado dedicación y obediencia total al futuro pontífice. nomen Domini, Y el Papa ofrece ahora su bendición apostólica, que nos llega a todos nosotros, hermanos, vía EWTN. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así ha concluido esta brevísima, pero tremendamente emotiva y profundamente simbólica reunión, la parte pública. Ahora el cardenal Angelo Sodano, quitándose el solideo en acto de respeto, cada uno de los cardenales se acercan a saludar al Papa personalmente, deseándolo lo mejor. Cardenal Echegaray, hablando largo con el Papa, bien anciano. Él fue presidente de la Pontificia Comisión Justicia y Paz. Hablando incluso más de lo necesario, ¿no, Enrique? Porque Sí, va a crear un problema práctico, porque si es que pasa eso, ahí ves a los es el cardenal Juan Bautista Re, Giovanni Battista Re, que fue ex prefecto ¿no? de la Congregación para los Obispos, Y que va a ser el que va a hacer las funciones adentro de decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Arinze, el cardenal Francis Arinze, nigeriano, que fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, el cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertone, todos ustedes lo conocen, y que queda como camarlengo, ¿no?
El cardenal Saraiva. Saraiva Martins, portugués, que fue prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Se lo ve muy bien. Disculpen el comentario que suene frívolo, pero Mira, estando retirado. El cardenal Paul Poupart. El gran cardenal francés que presidió el Pontificio Consejo para la Cultura por muchos años, también retirado. Un hombre de gran cultura. Mucha gente daría mucho por poder escuchar las palabras que en este momento el Papa está dirigiendo a sus cardenales. Y las cosas que los cardenales les están diciendo, ¿no? Vemos ahí el ballet del Santo Padre, los asistentes del Papa que están para servir al Papa y apresuran a algunos de los cardenales. Jean-Louis Turán. Él sirvió a la Santa Sede en Secretaría de Estado como el responsable de la relación con las... Sí, y ahora está al frente de la Biblioteca Vaticana. Mira pues, Justicia y Paz también. El emérito de Justicia y Paz, sí, ¿no? Así es. Que fue representante ante las Naciones Unidas. Así es. Es importante resaltar en una de las palabras del Papa el tema de la obediencia al futuro pontífice, ¿no? Me ha impresionado muchísimo, te debo confesar. Su bondad ya ofrece su buena voluntad, para traducirlo de alguna manera en español, el término italiano que utilizó, ¿no? Su buena voluntad, su benevolencia, ¿no? Ese es un cardenal muy anciano que lamentablemente no conozco. Hay algunos... Mira, pues, el primer latinoamericano. El primer latinoamericano en saludar. El cardenal Javier Lozano Barragán. Así es, que fue prefecto de agentes sanitarios, lo que se llamó Pastoral para la Salud. Tenemos el cardenal Frank Rodé, esloveno, ex prefecto de la Congregación para los Religiosos. Un momento, ¿qué capacidad del Papa para hablar tan poco y decir cosas tan importantes, ¿no? Es realmente una cosa asombrosa, Enrique. Vamos a tener algunos minutitos para reflexionar más sobre estas palabras, pero realmente conmovedoras, ¿no? Sí. También es importante resaltar, la gente busca explicaciones. Son las 11:30 de la mañana y es visible la fragilidad del Papa. La voz con que ha leído su mensaje de despedida es una voz muy frágil, muy débil. Se cortó un poquito la voz incluso al momento de dar la bendición final, ¿no? Sí. Tengo la impresión de que el número de cardenales presentes en la despedida es bien elevado. Sí, casi está completo el colegio cardenalicio. Yo he estado tratando de calcular y creo que se acerca el número, sumando las filas y los números, serán más de 80 cardenales. Estamos hablando de más de 2/3 probablemente. Múltiples cardenales en distintos idiomas están agradeciendo al Santo Padre y a despedirlo. ¿Cuántos de ellos creados por él? Es el cardenal Marx, que tiene ahora la diócesis que fue del Papa, Múnich. Cardenal alemán que ocupa hoy en día la diócesis que fue del Papa en Alemania. Y que fue por un tiempo muy breve, porque Juan Pablo II lo llamó a servir a la Iglesia en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Para quienes no conocen, al fondo, justo atrás del Papa y del Cardenal, está Georg Gainswein. Es el arzobispo, prefecto de la Casa Pontificia y secretario personal del Papa alemán. Acercan ahora a un cardenal en silla de ruedas, un cardenal también ya bastante mayor que le dirige palabras obviamente de aliento y de simpatía. Son conmovedores los gestos, ¿no? De devoción, de cariño. Todo el colegio cardenalicio, incluyendo aquellos que no van a poder, que no van a votar por mayoría de edad. Mira, el cardenal Ranjit.
Colombo, en Sri Lanka. El cardenal de Sri Lanka, así es. Que sirvió mucho tiempo aquí en la Santa Sede. Sí, ¿no? fue secretario de la Congregación para el Culto Divino. Es un hombre muy dedicado al tema litúrgico. Así es, a la correcta reforma litúrgica. Correcto. Mira pues, cardenal Norberto Rivera. Los mexicanos están de fiesta con Ciudad de el México. cardenal de Ciudad de México, Norberto Rivera Carrera. México católico, representado por su papa, perdón, por su cardenal primado. Son gestos bastante fuera del protocolo, ¿no, Enrique? Le besan el anillo numerosas veces, Sí. le sostienen las manos. Esta es una despedida de hermanos, Es de una hermanos que han situación- estado sirviendo a un Sí. padre, ¿no? Muy inusual, es una situación única. Literalmente un momento único. Los cardenales despidiéndose de un papa todavía vivo. Es un momento muy especial para la Iglesia, hermanos. Hay que tenerlo en cuenta. El Colegio Cardenalicio como institución creada desde hace 600 años que no ve la renuncia de un papa, y en esta ocasión Mira, el cardenal de Chicago. el cardenal Francis George, Así es. Gran hombre, gran intelecto, gran defensor de la libertad religiosa en Estados Unidos, especialmente contra los problemas actuales del gobierno democrático del presidente Obama. Ahora tenemos nada menos que al primado de España, Rouco Varela. el cardenal Rouco Varela. Antonio María. Esta vez los cardenales más jóvenes están en el sudeste asiático, ¿no? Mira, En Indonesia. el cardenal del Opus Dei, expresidente del Consejo para los Textos Legislativos. El segundo cardenal del Opus Dei, el primero arzobispo de Lima. ¿Ese es el cardenal Francis Stafford o me equivoco, Enrique? Sí, no, todavía no le ha tocado el turno. Ok. Estamos nosotros viendo unos monitores, pero con la luz intensa del estudio, entonces no es siempre fácil poder Efectivamente, reconocerlos. en algunos casos los rasgos es difícil reconocerlos, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Ese es el cardenal Lehmann, si no me equivoco, Enrique, Expresidente de la Conferencia Episcopal de Alemania. compatriota del Santo Padre. No, nos dicen acá que es el cardenal Casper, el del... Ex Unidad de los Cristianos Así es. y gran teólogo como el Papa. Y viejo amigo, ¿no? Y dependiendo de la fecha que se escoja, votará o el no. primado de Oceanía, es decir, el El primado de cardenal Australia. George Pell, el arzobispo de Sydney, Australia. Es una gran figura en general en Oceanía y en el Oriente Extremo. Y en el mundo, un gran defensor de la verdad de la fe. Creo que es el patriarca de Lisboa, pero no estoy seguro, como decíamos, por la luminosidad. Casi escuchamos completo lo que dice, es un cardenal con una voz muy fuerte, ¿no? Mira, el cardenal Tomco. El cardenal Joseph Tonko, Joseph Tonko. Ha sido una piedra angular durante el pontificado de Juan Pablo II, gran amigo del Papa Juan Pablo II, gran colaborador. prefecto de la evangelización de los pueblos, ¿no? Por De mucho propaganda fide. Y el cardenal de nuestra ciudad natal, de nuestra Lima, Juan Luis Cipriani Torne, un cariño especial, nuestro arzobispo de mi ciudad natal, o sea, ya no de la ciudad donde vivo, tampoco la de Enrique. Hoy en día el no. obispo de Enrique es el Papa. Mira pues, Brasil representada aquí por el cardenal Humes, ex prefecto de la Congregación para el Clero, Que fue arzobispo de Sao Paulo.
uno de los cardenales que marcó el giro paulatino del episcopado. Acá tenemos un cardenal un cardenal anciano que ha venido en hábito coral, es decir, ha venido con el traje que normalmente se utiliza para las ceremonias litúrgicas. Y aquí tenemos al cardenal de Barcelona, don Luis Martínez Sistaj, canonista. Tuvo al Papa hace poco tiempo en Barcelona con la... Así es, la inauguración de la Sagrada Familia. Así es. ¿Los Ángeles? Creo que es Mahony, si no me equivoco. Sí, es el cardenal Roger Mahony de Los Ángeles. Sigue el saludo en la sala pontificia. Hermanos de distintos cardenales. Existe un orden jerárquico al interior de los cardenales. Enrique lo va a explicar terminando este saludo para que no se confundan porque utilizan nombres que podrían ser de confusión. Hay una pequeña pausa, el Santo Padre recibe agua, pero esto es para que tengan ustedes idea. Estar parado en un momento como este ya es para el Papa una situación fatigosa. ¿Cuánta razón precisamente para decir necesitamos una salud más fuerte para estar gobernando la Iglesia? El cardenal de Washington, la capital de los Estados Unidos. Donald Wuerl. Fue elevado a la púrpura cardenalicia por este Papa, por Benedicto XVI. Ah, mira, Monseñor Esgrecha. El cardenal Helio Esgrecha. Fíjate, el gran campeón de la defensa de la vida y la familia. Como ninguno. Fue primer presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Bueno, vicepresidente. El Papa quiso crear al gran doctor Jean Lejeune como presidente, pero él ha sido el gran batallador. Mira, el cardenal Rilco. El cardenal Estanislao Rilco, gran colaborador cercano de Juan Pablo II, hoy en día a la cabeza del Pontificio Consejo para los Laicos, o sea, el jefe directo de nuestro hermano Enrique aquí. Efectivamente, consejo al que yo pertenezco. Este cardenal, para que ustedes sepan, fue el rector del seminario de Cracovia, cuando era arzobispo Karol Wojtyla, luego Juan Pablo II. Mira, el cardenal Scola, Angelo Scola, gran viejo amigo del Papa, ex patriarca de Venecia. Y actual arzobispo de Milán. Un gran intelectual, fue prefecto de la Pontificia Universidad Lateranense, un hombre de una gran Perfecto alemán, además. talla, así es, una gran talla intelectual. Hay que entender que hay un número muy grande de cardenales también porque hay cardenales eméritos. Sí, mayores de 80. Por supuesto, muchos Lo cardenales cual no nos mayores de permite 80. saber con certeza cuántos. Este es el cardenal Vettori, es arzobispo de Florencia y ex colaborador muy estrecho del cardenal Ruini en la CEI, en la Conferencia Episcopal Italiana. El cardenal Antonelli, que citamos previamente, expresidente de la Pontificia Comisión para la Familia. Pontificio Consejo para la Familia, perdón. Unos, como señaló Enrique, que ayer manifestaban abiertamente la emotividad del momento, ¿no? Mira, Josip Bosanic es el cardenal croata. Población católica sufrida, muy sufrida. Tierra heroica, tierra de héroes, tierra del cardenal Stepinac, beatificado por Juan Pablo II, mártires del comunismo, él mismo, alguien que creció bajo la bota comunista y desarrolló su sacerdocio.
Seguimos con los saludos en la Sala Clementina, hermanas y hermanos. Para los que recién se suman ahora a EWTN Radio Católica Mundial, estamos en medio de la ceremonia de despedida del Papa Benedicto XVI con el Colegio Cardenalicio. Los cardenales, tanto los que son votantes, es decir, menores de 80 años, como todos los eméritos, han sido invitados a este evento por ser colaboradores del Papa. El cardenal de Santiago, emérito de Santiago de Chile, si no me equivoco. Francisco Javier Errázuriz Sosa. Es un cardenal emérito de Santiago, pero es votante, o sea, tiene menos de 80 años. Es importante que nuestros televidentes, cuando ven al fondo que los cardenales luego de saludar al Papa conversan con el cardenal Sodano, es el decano del Colegio Cardenalicio. El cardenal decano. Es el cardenal de Paolis, el que se encarga de la... Aquí tenemos el cardenal Tagle, de Manila, en Filipinas. Probablemente casi el más joven de todos. El segundo más joven, así es. Después de 57 o 58 años. Efectivamente. Su madre y su padre son chinos. Tiene uno de sus dos padres, su papá o su mamá es chino, y por lo tanto es filipino-chino. Acá tenemos el cardenal de un rito oriental, si no me equivoco, lo digo sin certeza, me parece que es el cardenal que es el arzobispo mayor de los de rito Ciro Malancár. Fuera de la despedida que vamos a ver transmitida y que va a ser la despedida del personal de servicio del Santo Padre, básicamente este es el último acto público del Papa, ¿no? Su partida en el helipuerto Vaticano rumbo a Castel Gandolfo, esta es uno de los últimos momentos. El cardenal polaco Grocholewski de la Congregación para la Educación Católica, y por la luz creo que nos perdimos al cardenal Dolan previamente. Ah, ok. Tengo la impresión de que el cardenal Dolan de Nueva York pasó previamente, pero era bien difícil distinguir su rostro desde aquí. Gianfranco Ravasi, el cardenal Ravasi. Efectivamente, prefecto del Consejo para la Cultura, y que predicó los ejercicios espirituales la semana pasada para el Papa y la Curia Romana. Cardenal John O'Malley, Boston. Así es. Franciscano, hombre pero muy apreciado en el mundo católico. Un manejo increíble de los idiomas, entre ellos el español perfectamente. Fue capellán de los latinos en la ciudad de Washington, si no me equivoco, efectivamente, en la década de los 80. Fue el encargado de la pastoral hispana, el primer encargado de pastoral hispana que tuvo la arquidiócesis de Washington con la llegada numerosa de hispanos. Siguen acercándose los cardenales a saludar al Papa. Sin la menor duda, esos cardenales no se van a olvidar el momento que están viviendo en este momento.
el cardenal de Buenos Aires, Monseñor José María Bergoglio, ¿sí, no? Jorge María Bergoglio. Sí. Jorge Mario Bergoglio, de la Compañía de Jesús. Imagínate el ritmo que el Papa tiene en la vida cotidiana, una de las explicaciones de sus dificultades físicas. Estas reuniones para el Papa no son una vez al día, son varias veces al día. No para sistemáticamente durante todo el día de recibir gente de toda índole. Es un ritmo muy intenso. Y llevamos varios meses con Rigali en este momento. El cardenal Justin Rigali, ex arzobispo de Filadelfia. Mira, el cardenal Carlo Furno, ex nuncio en el Perú. Ex nuncio en el Perú. Y también el cardenal de los Caballeros del Santo Sepulcro por un largo periodo. Parece que ya no, todavía hay una larga fila de cardenales. Sí, tenemos una toma distinta ahora. Sí, sí. Una toma diferente desde el otro lado. Los cardenales que han saludado por las sillas vacías vemos que están detenidos a un costado. Sí, ¿no? probablemente han pasado a otra sala, a la sala contigua, o están en el final de la sala o atrás. Mira, el cardenal de Palermo, Paolo Romeo, exnuncio en Canadá y en Colombia. En Colombia, cuando tú estabas en Colombia, Enrique. Así es. Es un viejo amigo, un hombre de Dios. Hizo tanto bien en la iglesia, sea en Canadá, que previamente en Colombia. Y ahora es cardenal en Sicilia, en la ciudad de Palermo, arzobispo de Palermo. Antes también fue nuncio en Italia, perdóname. Su último puesto. Sí. Cumplió muchísimas funciones de servicio a la iglesia. De máxima responsabilidad, de grandísima confianza de los últimos dos papas. Algunos se preguntarán para qué un nuncio en Italia cuando el Vaticano está, digamos, incrustado de alguna forma. Es justamente uno de los papeles más importantes. Efectivamente. Por las relaciones con el Estado en el cual está inserto el Vaticano y con el que tiene que ver todos los aspectos operativos, desde la electricidad, el agua, el correo, etcétera, etcétera. Es probablemente una de las nunciaturas más importantes, digamos, de la Santa Madre Iglesia. Y además está alocada en la famosa casa, la residencia, la mansión Levy. El cardenal Theodore McCarrick, dimisionario de Washington, D.C., ciertamente no se han presentado por antigüedad, ¿no, Enrique? Porque hemos visto una diferencia de edades. Deben haber sido probablemente por los rangos que... Sí, el arzobispo de Sao Paulo en este momento, Monseñor Scherer. Sí, lo que pasa es que han ido en orden, llamémoslo así, protocolario, de importancia, según el Colegio de Cardenales, que no tiene que ver con la edad de los cardenales, sino con los 3 órdenes o tipos de cardenales que existen, que son los cardenales obispos, que son 6 normalmente, luego los cardenales presbíteros y finalmente los cardenales diáconos.
Y esto tiene que ver esencialmente con las iglesias, como mencionamos en un momento, o títulos, es decir, las iglesias de las cuales los cardenales son simbólicamente párrocos de Roma. Así es. Los 6 cardenales, llamémoslos así, obispos, son de las 6 diócesis suburbicarias. Mira, el cardenal Eduardo Martínez Omalo, español, ex prefecto de la Congregación para Religiosos y también ex sustituto de la Secretaría de Estado durante Juan Pablo II. Fue camarlengo también, ¿no? Así es, él fue el camarlengo en la elección del Papa Benedicto XVI. Explicaba que hay 3 órdenes de cardenales. Los cardenales obispos, que son los más altos en el rango, son los cardenales de las diócesis suburbicarias, es decir, las diócesis más cercanas alrededor de Roma y que dependen directamente o de manera muy cercana de la diócesis de Roma. El cardenal Darío Castrillón, en este momento, colombiano, dimisionario, es decir, ex prefecto de la Congregación para el Clero. El cardenal Schönborn, que es el cardenal arzobispo de Viena, en Austria. Es uno de los ex alumnos del Papa y miembro del círculo estrecho de estudios que durante décadas el Papa ha mantenido cerca a él. Fue el que presidió la comisión de redacción del Catecismo de la Iglesia Católica. Efectivamente, de la cual hicieron parte eminentes miembros, entre ellos el Papa mismo, del Episcopado Internacional. En América Latina fueron 2 los latinoamericanos que hicieron parte de ella. Uno, el cardenal Medina, ex prefecto de culto divino, actualmente viviendo retirado en Chile, y el cardenal Estanislao Karlik, de Argentina, que también es dimisionario, que está en Roma en estos días. Y que muy probablemente lo vayamos a ver pronto en las pantallas, porque salvo que se nos haya escapado, sabemos que está aquí para saludar al Santo Padre y para participar de las congregaciones generales. Mira, el vicario de la ciudad de Roma. El cardenal Ballini. Presidente de la fábrica de San Pietro. Ah, ok. Ex arzobispo y encargado de la Basílica de Loreto, el santuario más importante de Italia. Es las diferencias de cómo las emociones se manifiestan. Sí. Desde la total sobriedad, sobrecogidos de la emoción, hasta aquellos que no, en algún momento no lograban separarse del Papa, se mantenían diciéndole cosas. Míralo, el cardenal James Francis Stafford, ex penitenciario mayor de la Iglesia Católica, ex arzobispo de Denver, Colorado, y ex presidente del Consejo para los Laicos. Aquí tenemos al cardenal de la Signatura Apostólica, Leo Burke, norteamericano. Norteamericano, así es. Canonista experto y por lo tanto preside el tribunal más alto e importante de la Iglesia Católica, el Tribunal de la Signatura Apostólica. Todos los cardenales que han podido presentarse hoy, inclusive en estado frágil de salud o por vejez. Un segundo cardenal que se presenta en silla de ruedas. Mira, el cardenal Bañasco, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y arzobispo de Génova. Como ven, la importancia en el cargo de la ciudad no cuenta. Tiene todo que ver con la iglesia titular que tienen en Roma como simbólicos párrocos electores del Papa. Hay que recordar eso todo el tiempo. Cada uno de ellos tiene una iglesia titular en Roma y de acuerdo a esa y a la importancia de esa iglesia titular en Roma, el orden de llegada al saludo pontificio. Mira, el cardenal Estanislao Karlik, argentino, de quien estábamos hablando, uno de los redactores, arzobispo de Paraná emérito, uno de los redactores del Catecismo de la Iglesia Católica. Un hombre muy famoso por su profunda espiritualidad.
cardenal de La Habana, si no me equivoco, si logro ver con claridad. Efectivamente. Sí, efectivamente. El cardenal Ortega y Alamino. Estoy impresionado por el número de cardenales, Sí, Alejandro, ¿verdad? es un número muy alto que está acá, Sí. estamos prácticamente listos para el cónclave, ¿no? Ellos son Mira, los que van a definir cuándo se hace, ¿no? exactamente. Nadie sabe la fecha, pero de que están. La gran espera en este momento es a la primera reunión de la congregación particular, la primera, cuando se declare la sede vacante, empezarán las reuniones particulares y generales de los cardenales y tomarán la decisión práctica del día del inicio del cónclave. La decisión se toma entonces, entiendo, Enrique, en la congregación particular, no en la general, ¿es correcto? No estoy seguro, francamente, porque es tan delicado. En ese momento el tema ha estado tan en los medios de comunicación que probablemente termine siendo sometido al voto de todos los cardenales. El cardenal Di Giorgi, ex cardenal de Palermo, en Sicilia, italiano. El cardenal Sandri, de Argentina, actual prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, es decir, los católicos de Oriente. Leonardo Sandri, que trabajó en Secretaría de Estado mucho tiempo y que alguna vez se le conoció como la voz del Papa porque era el que hablaba cuando Juan Pablo II había perdido la voz, ¿no? Recordando el día en que murió el Papa Juan Pablo II, estábamos todos rezando en la Plaza de San Pedro en el 2005 mientras él dirigía en ese momento la oración. Algo que es difícil de olvidar. Mira, el cardenal Marc Ouellet, uno de los puestos más importantes de la Curia Romana, prefecto de la Congregación para los Obispos canadiense, pero que saluda casi al final de la fila, porque Sí. probablemente siendo un cardenal desde hace no tantos años tiene una sede cardinalicia, un título en Roma que es probablemente diaconal. El cardenal Ouellet fue prefecto fue arzobispo de Quebec y fue misionero en Colombia. Habla perfectamente el español. Este es el cardenal Velasio de Paulis, que en este momento tiene una serie, está bastante mayor, tiene una serie de cargos de importancia relacionados con la economía del Vaticano. Y es el responsable del gobierno de la Legión de Cristo en este tiempo, ¿no? Efectivamente. La razón por la cual antiguamente era tan delicado el tema de los días previos al cónclave era por la dificultad para llegar a Roma. Era difícil llegar a Roma en barco, literalmente. Entonces, hay historias muy famosas de los primeros cardenales norteamericanos, Nueva York en particular. El cardenal Bernard Law, ex arzobispo de Boston y también ex encargado de la Basílica de Santa María Mayor. Una de las El cardenal cuatro basílicas. Montezemolo, encargado de la Basílica de San Pablo fuera del Fori Lemura, extramuros. Y el genio del establecimiento de las relaciones con Israel. Exactamente, ex gran diplomático de la Santa Sede que restableció, o más bien, estableció las relaciones entre la Santa Sede y el gobierno de Israel. Es miembro de una gran familia romana. Este cardenal salesiano fue ex prefecto de la Biblioteca Vaticana. Estuvo con cáncer muchos años, está aparentemente se lo ve muy curado. bien, ¿Sí? se lo ve recuperado. Sigue el saludo de los cardenales, hermanos. Y para aquellos que quieren volver a ver este evento, les vamos adelantando que la repetición de este evento en Estados Unidos se va a realizar, para nuestros hermanos hispanohablantes en Estados Unidos, se va a realizar a las 12:30 de mediodía, la hora de la costa este, 12:30. Ustedes quítenle una hora si es que se trata de la hora del centro, de la montaña o del Pacífico. Y luego a las 6 de la tarde. Mauro Piacenza en este momento, que es el actual prefecto de la Congregación para el Clero. Es italiano de Génova,
de la generación de varios obispos que fueron hijos espirituales del cardenal Siri, muy famoso en la iglesia. Y don Antonio Cañizares Llovera, cardenal español, actual prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Llamado por muchos el pequeño Ratzinger. Así es. Como ven, es bajo de talla, pero es uno de los grandes defensores de la doctrina y de la libertad religiosa. El cardenal Crescencio Sepe, en este momento, que es el arzobispo de Nápoles, cardenal arzobispo de Nápoles. Por muchos años también, por un tiempo, fue prefecto de evangelización de los pueblos, de propaganda fide. Mira, el cardenal Mejía. Sorprendente, el cardenal Mejía, argentino, fue secretario de la Congregación para los Obispos y luego bibliotecario de la Santa Sede. Está bastante mayor. El cardenal Achille Silvestrini, en una época, hace mucho tiempo, sustituto de la Secretaría de Estado. Sí. Y luego prefecto de Iglesias Orientales, si no me equivoco. Así es, efectivamente. Y ahora, retirado hace muchísimos años, ya es bastante mayor. Algunos cardenales le hacen algunos regalos al Papa, algunas cartas, algún libro. Vi que el cardenal Scola le dejó algún texto. Así es. Algún texto. Son 12:30 p.m., hermanos de la costa este, Mira, hispanos en Estados Unidos. El gran cardenal Camilo Ruini, expresidente de la Conferencia Episcopal Italiana, exvicario de la diócesis de Roma, hombre muy unido al Santo Padre Juan Pablo II. Y también al cardenal Ratzinger, gran defensor y aplicador de la renovación de la Iglesia. 12:30 de la tarde y 6 de la tarde, hora del este. Vamos a estar repitiendo esto en la señal para los hispanos en Estados Unidos, hermano. Para Latinoamérica y para México y el resto de América Latina a las 6:30 de la tarde, hora de México. Hora de México. Hora de México es una hora antes de la hora de Lima, 3 horas antes de Buenos Aires. 6:30 hora del DF. Mira, el cardenal Civich, el famoso cardenal Stanislao Civich, arzobispo de Cracovia. Que fuera secretario personal del Papa Juan Pablo II y su sucesor en la arquidiócesis de Cracovia. Efectivamente. Es un rostro conocido a todo el mundo católico a través de los años del pontificado del Papa Juan Pablo II por todo el mundo. – 12:30 y 6 de la tarde para nuestros hermanos hispanos en Estados Unidos. 6:30 de la tarde, hora de México, DF y de América Latina. Para América Latina, 6:30, hora del DF. Para los que quieren saber los distintos horarios en sus propios países, les sugerimos ver la página web de ewtn.com, ir a las transmisiones en español, a la sección en español. Allí van a poder ver los horarios. Mira, pues, el cardenal Francesco Monterisi es el cardenal, el penúltimo encargado de la Basílica de San Pablo Extramuros, el arcipreste, ese es el término, ex arcipreste, también fue nuncio durante muchos años de su vida, carrera diplomática. No se olviden, hermanos, para aquellos que están viendo esto en vivo y quieren que sus amigos y conocidos puedan verlo en diferido, en repetición, esta señal la vamos a repetir a las 12:30 p.m. hora del este en los Estados Unidos y 6 de la tarde también hora del este en los Estados Unidos. Hay una señal también para América Latina, no es la misma señal para los hispanos en Estados Unidos. El cardenal de Honduras, Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga.
Uno de nuestros cardenales latinoamericanos. No, efectivamente. Presidente de la Cáritas Internacional por una gran cantidad de años y, si no me equivoco, presidente del CELAM también en algún momento. Fue secretario general del CELAM, fue el más joven presidente de una comisión del CELAM cuando era el presidente de la Comisión de Juventud, ¿no? Y desde allí así es, hasta el cardenalato. Para América Latina, hermanos, esto va a ser repetido a las 6:30 de la tarde, hora del DF. Significa 7:30 hora del Pacífico, que es la hora de Lima, de Quito, de Bogotá. Mira, el exprefecto de la Casa Pontificia, hecho cardenal hace muy poco tiempo, Monseñor Harvey. Y este, si no me equivoco, es el cardenal Laiolo, si no me equivoco. Ex gobernador de la Ciudad del Vaticano. Diplomático de gran trayectoria en la Santa Sede. Pobre el Papa, debe estar ya cansado. Sí, eso estaba pensando. Efectivamente, Sí. ha sido una despedida larga, pero es lo que corresponde. Este Papa ha sido de una gran capacidad de sacrificio y ahora va a estar de pie. Y claro, hay siempre una ligera tensión entre estos dos aspectos, ¿no? Un cardenal que quisiera extenderse, como hemos visto algunos. Este es el cardenal João Braz de Avis. Es brasilero y es el actual prefecto de la Congregación de Religiosos. Ex arzobispo de Brasilia, en la capital. Fue traído a la Santa Sede para ocupar este dicasterio que preside. Sobrevivió cuando era catequista y seminarista a una balacera, más de 20 balas en el cuerpo. Y le prometió que iba a entregar la vida a Dios, así lo hizo y se convirtió en sacerdote, luego obispo, ahora cardenal. Ahora está despidiéndose de arzobispos, si no me equivoco, no cardenales. Sí, como podemos ver... Este es Manbertí, si no me equivoco, que es el jefe de la segunda sesión. Mira, el arzobispo Müller, efectivamente, son los miembros de la curia romana, jefes de dicasterios. Que no son todavía cardenales. Efectivamente. ¿No? Ese es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y ex arzobispo de Regensburg, si no me equivoco, de Ratisbona. De Regensburg, efectivamente. Este es el ex secretario de la Congregación para la Educación Católica y actual director de la biblioteca, si no me equivoco, dominico. Y aquí tenemos a Monseñor Vincenzo Paglia, actual presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Vincenzo Paglia. Sí. El Papa en los últimos tiempos ha hecho algunos nombramientos en la curia, pero que como no ha habido un nuevo consistorio de creación cardenalicia, en algún momento tal vez le corresponda a varios de los que están aquí ser creados cardenales, pero por ahora tienen rango de arzobispo y forman parte de la curia. Es importante mencionar en este momento... Ahí está el Monseñor Celli, ¿no es verdad? Así es, el presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Y por ende, la persona que de alguna manera promueve todo el tema de la presencia católica en los medios de comunicación, ¿correcto? Así es. Aquí tenemos al actual presidente de del nuevo Consejo para la Nueva Evangelización. El nuevo dicasterio creado por el Papa Rino Fisichella. Así es. El arzobispo Rino Fisichella. Creo que el día de ayer debe haber sido agotador para el Papa. Obviamente. Ha sido impresionante, de una intensidad inusitada, ¿no?
Ya está saludando a las últimas personalidades presentes, como decimos algunos... Monseñor Peter Brian Wells, en este momento, que es el asesor de la primera sección, o sea, vendría a ser como prácticamente un viceministro de la Secretaría de Estado. Este grupo de personas trabajan todos en la Secretaría de Estado, son el más estrecho grupo de personas al servicio del Papa, son literalmente algo así como la Secretaría del Primer Ministro, ¿no? Sí, creo que es su maestro de ceremonias, Monseñor Guido Marini, si no me equivoco. Y quien va a tener un rol muy importante durante el cónclave. El maestro de ceremonias automáticamente es el que dirige toda la ceremonia del cónclave, en el sentido litúrgico, todas las ceremonias propiamente hablando. Claro. Y es el que pronuncia el extra omnes, si no me equivoco, el maestro de ceremonias. No, es el cardenal Camarlengo, porque el maestro de ceremonias queda afuera, es el que prepara la liturgia y todos los detalles de la liturgia mientras los cardenales no están en la Capilla Sixtina. Le corresponde preparar toda la mesa para la Eucaristía y luego retirarla porque en la misma capilla se reúnen los cardenales para la elección. Todos estos son monseñores, no son arzobispos ni obispos, son solo monseñores que llevan la franja del color típico de los monseñores no obispos. Es una dignidad que se les confiere a aquellos que pertenecen al grupo de las celebraciones pontificias, es decir, del grupo de los liturgos, las personas que nosotros normalmente vemos en cámaras en las distintas ceremonias litúrgicas del Papa. En realidad se ha convertido entonces, Enrique, en una despedida de la curia, digamos, no de toda la curia, obviamente, pero de una buena parte de ella, ¿no? Diría los que han tenido la suerte. Así es. Que en el fondo son claramente las personas que trabajan en Secretaría de Estado, que es la oficina más importante de la curia, la más cercana al Papa, por lo menos inclusive físicamente, porque todos ellos trabajan en el edificio en donde está la Sala Clementina. Claro, probablemente en el mismo piso. Así es. Todos los miembros de la Secretaría de Estado, mira, ahí está Monseñor John Sayak, que es uno de los tantos miembros o ceremonieros pontificios. Entonces los que han tenido la suerte han sido todos aquellos que trabajan en la Secretaría de Estado y los que trabajan en la oficina de las ceremonias litúrgicas pontificias. Son los miembros de la curia romana que tienen la suerte de con mayor frecuencia estar cerca o ver al Papa directamente. Y que obviamente han tenido ahora la ocasión, la bendición, por un lado, de poder despedirse del Papa y este gesto que debe tener un componente altamente nostálgico, ¿no? O sea, me imagino la emoción de todos estos hombres. Muchos de ellos son muy conocidos en Roma, son personas de estrechísima confianza del Papa. Y por ende, están tomándose la foto final, los más estrechos colaboradores del Papa en este momento se están fotografiando con él en el último día, faltando pocas horas. Yo les diría, faltan menos de 8 horas para el fin del pontificado. A las 8 de la noche, hora de Roma, hermanos, no la hora de cada uno de nosotros, 8 de la noche, hora de Roma, y esto significa a las 2 de la tarde, hora de Miami, costa del este, hora de Lima, hora de Colombia, hora de Ecuador. Y significa a la 1 de la tarde, hora del DF, claro, en México. Estamos siendo testigos en este momento de los minutos finales, literalmente, prácticamente el último momento del Papa con sus colaboradores. La foto final, Secretaría de Estado, todos los miembros lo aplauden, lo saludan, incluso cuando el Papa ya está caminando hacia afuera. Es un momento muy emocionante. Y comprendan ustedes, hermanos, que por más que la Santa Sede tiene por todos los años de tradición un protocolo para todo,
y es la envidia del mundo de lo bien organizados que son absolutamente todos los eventos protocolares. Este no tiene precedente, ha tenido que inventarse de alguna manera y hacerse de acuerdo al corazón del Papa, que ha querido tener este gesto de despedida, porque la despedida de los papas no existía, ¿no? La despedida de los papas era su defunción, el anuncio de su muerte, y luego los funerales y las ceremonias novendiales, ¿no? Que de alguna manera daban este carácter fundamentalmente ya de inicio de un nuevo pontificado, porque el pontífice está muerto. Este es un papa que está aquí presente para recibir la despedida, y al estar aquí para la despedida, obviamente está aquí también para recordarlo, para poder acercarse de alguna manera, alegrarse con él, llorar con él y despedirlo, ¿no? Quiero darles, hermanos, las horas de la repetición de este programa. Va a ser a las 12:30 p.m. y 6 p.m. hora de la costa este para Estados Unidos. La señal para América Latina va a ser a las 6:30 hora del México DF, 7:30 hora de la costa este, hora de Lima, hora de Bogotá. El siguiente gran evento, que es la despedida del Papa, vamos a comenzar en vivo 9:30 costa del este en los Estados Unidos, 8:30 hora del DF. En base a eso, saquen su cálculo, es decir, un par de horas más, 11:30 en Buenos Aires, y las demás costas vayan sacando su cálculo, pueden verlo en la página de EWTN. Nosotros por lo pronto nos despedimos, le damos las gracias por habernos acompañado y sigan acompañándonos en esta transmisión histórica, sin precedentes, de las que ustedes van a ser testigos. Te agradezco, Enrique, por habernos acompañado. Muchas gracias. El Señor los bendiga. Vamos a vernos dentro de muy poco. Sigan ustedes con la programación de EWTN y desde Roma, el Señor los bendiga.